tardes, amigas y amigos del portal del Villegas. Esperemos que hoy día esté el sonido un poco mejor. Esta ha sido una semana de esas semanas que parten. Siempre nos toca todo, una semana donde hay un problema tras otro y las cosas andan patas para arriba. Y ha sido con la parte técnica de este programa, pero ya estamos resolviendo los asuntos. Y ahora quiero contarles un poco de un personaje literario que es nada menos que el inventor de un género completo, el género del ensayo. El género del ensayo, que es todos sabemos lo que es un ensayo, ¿no es cierto? No voy a decir un análisis, pero es el desarrollo discursivo, racional, provisorio, si ustedes quieren. No es una tesis científica ni filosófica. Es como un ensayo de una postura sobre algún tema. Y ese género lo inventó este caballero que se llama Michel de Montaigne. Lo ubico un poco en el tiempo. Nació en el mes mío también, febrero de 1533, en Château de Montaigne, el castillo de su familia, y murió en 1602, ahí mismo. Un hombre muy interesante. Voy a leerles un poquito de él, porque a él le tocó vivir y hacer lo suyo. Los ensayos los escribió por gusto, por hacer algo, digamos. En medio de las guerras religiosas que agitaban, que estaban destruyendo Francia, el siglo XVI, fue un siglo muy complicado. Católicos y reformistas, los hugonotes y otras versiones del reformismo en Francia luchaban a muerte. Habían también disputas entre la nobleza y la monarquía, que todavía no había llegado a ese grado de absolutismo que llegó un poquito antes que terminara la monarquía francesa. Y la gente se mataban unos a otros. Bandas de un bando recorrían los campos y asaltaban a los que eran del bando opuesto y los podían matar. Y Montaigne tranquilamente mantenía su casa abierta. Se encerraba en un torreón que todavía está ahí, en un monumento en Francia, a escribir esto que él llamó ensayos, essays, y que es un género que él inventa y donde habla de todo tipo de cosas con una tolerancia, con una flexibilidad mental, con una cultura extraordinaria, por supuesto. Como todo hombre culto de esa época, se manejaba con los idiomas clásicos, pero lo más importante es su visión escéptica, pero al mismo tiempo benévola del mundo. Él no era un escéptico de entrecejo fruncido y un negador profesional, sino que simplemente miraba las cosas como son, difíciles de definir, ambiguas, cambiantes, por lo cual no vale la pena tomar un partido definitivo por nada y mucho menos cometer crímenes por cosas que son de suyo, movediza, indefinida, transitoria. Imagínense un hombre pensando así, con una actitud como esa en un siglo como ese, donde los fanáticos tenían luz verde para hacer de la suya. Esos son los peores tiempos en cualquier sociedad, el tiempo de las turbas fanáticas, ¿no es cierto? Bueno, Montaigne, entonces, Michel de Montaigne, escribía sobre toda clase de asuntos. Si ustedes leen cualquier ensayo que va a tener un título y que parece entonces que se va a dedicar exclusivamente a eso, se van a encontrar con que el hombre empieza a irse por caminos laterales. Nunca pierde de vista el punto central. Él viaja a una dirección determinada, pero no lo hace de un paraguaso, sino que se va deteniendo. De repente explora un camino lateral y vuelve al camino principal, y luego se detiene de nuevo a observar el paisaje conceptual y vuelve a seguir avanzando, de manera tal que lo suyo no son las divagaciones propiamente tal, que es un proceso mental que no sabe a dónde va. Él sabe a dónde va, pero no está tan apurado, digámoslo así. Y escribió, como les digo, sobre toda clase de asuntos, algunos de los que parecen de los más vulgares, que no tienen ningún peso filosófico, ni político, ni nada. Pero él, con su ingenio, su inteligencia, su erudición, su gracia, los convierte a todos en fantásticos. Por eso que hasta el día de hoy se siguen publicando los ensayos en todos los idiomas. Esta edición que les estoy mostrando es una que tengo desde que era nene,
una edición de las que ya no existen, lamentablemente. Esto que se llamaba, miren, los empastados duros con tela. Se llamaba esta colección Las 100 obras maestras. Las páginas están completamente ya resquebrajadas, se han amarillado. Esta colección era preparada por Pedro Enrique Sureña y, bueno, un montón de pensadores, poetas, oradores, escritores de clásicos están aquí en los ensayos de montaña. Y, como digo, trata de toda clase de asuntos. Por ejemplo, les leo unas líneas de un tema que llama De la vanidad. Habla de la vanidad y dice: ¿acaso no haya ninguna vanidad, entre comillas, más expresa que la de escribir tan vanamente? Aquello que Dios tan maravillosamente nos expresó, y se refiere a la frase del Eclesiastés, vanidad de vanidades, todo es vanidad, debería ser cuidadosa y continuamente meditado por las gentes de entendimiento. ¿Quién no ve que yo tomé un camino por el cual sin interrupción ni fatiga marcharé mientras haya tinta y papel en el mundo? Como no puedo trazar el registro de mi vida por mis acciones, pues son sobradamente bajas, lo hago con mis fantasías. Un gentilhombre vi, sin embargo, que no comunicaba de su vida sino las operaciones de su vientre. Se veía en su casa, por su orden, toda una batería de basenica, de 7 u 8 días, que formaban el asunto de su estudio y sus discursos. Todo otro tema le hedía. Aquí se muestran, algo más civilmente, los excrementos de un viejo espíritu, se refiere a él, por supuesto, a veces duro, suelto otras y siempre indigesto. ¿Y cuándo me veré yo, al cabo, en el representar una tan continua agitación y mutación de mis pensamientos en cualquier punto que se fijen? Bueno, sigue hablando sobre dice, por ejemplo, debiera haber en las leyes algún poder coercitivo contra los escritores inútiles e ineptos, como lo hay contra los vagabundos y los holgazanes. Arrancaríase así de las manos de nuestro pueblo a mí y a 100 otros. Y es bien serio lo que digo. La manía de escribir parece ser como síntoma de un siglo desbordado. ¿Cuándo escribimos tanto como desde que vivimos en perpetuo trastorno? Y así sucesivamente. Bueno, hay muchísimos ensayos que a uno le pueden gustar más o menos. El hecho de que se siga editando y leyendo Montaña muestra que los siglos no han pasado por su obra. A la pasar les cuento que hay un libro muy curioso, que aquí tengo empastado de una manera miserable, de un autor del siglo XX, italiano, Giovanni Papini, que escribió un libro muy curioso donde montones de personajes de todos los ámbitos de la vida van pasando, van tratando de justificar su vida frente a un ángel que les consulta: ¿y usted qué hizo? Usted hizo tal cosa y tal otra. Y entonces el hombre o la mujer se explican y aparece Montaña tratando de dar una razón de sus escrituras. Bueno, El juicio final se llama ese libro de Giovanni Papini, es uno de los libros más curiosos y extraños que he leído. También se los recomiendo si es que lo encuentran en alguna parte. Y qué personajes aparecen aquí: músicos, mujeres pecadoras, filósofos, magos, locos, extravagantes, toda clase de personas justificándose ante la divinidad. De Sade, por ejemplo. Aquí a Sade le dice Papini, o el ángel, le dice: figuraste en la tierra en el libro de las humanas vergüenzas. Hasta los pecadores vieron en ti un monstruo, un híbrido de vampiro y de gorila. Los embustes y la ferocidad se unieron en tu desenfrenado espíritu y solo la prisión y la locura pusieron término a tus apologías del sátiro sanguinario. Y entonces de Sade se justifica y así sucesivamente. Un libro muy curioso. Yo recomiendo los ensayos. Yo creo que están en castellano en alguna parte, supongo. Desde luego en Amazon están, en inglés, en FNAC, la librería francesa, está en francés. Seguramente están todos los idiomas y no sé si habrá alguna edición reciente en castellano, pero se las recomiendo. Y ahora paso, estimados amigos, a los temas bastante más banales de la actualidad política y todo eso.
El tema de la propuesta del gobierno de un cambio del sistema de pensiones, del sistema previsional, se encamina ahora a otro capítulo. No ha terminado esto. Después del rechazo en la comisión y que el señor Soto dijera que en una de esas podía cambiar de opinión siempre y cuando el gobierno aceptara los puntos que presentó la oposición, o sea, siempre y cuando el gobierno presente un proyecto de la oposición, saltó ahora a relucir el señor Chahín. El señor Chahín, que preside la Democracia Cristiana, que tuvieron una reunión y salieron más o menos con el mismo discurso, porque el jueves, mañana se va a votar esto en la sala otra vez, el tema de si se elegirlo o no. Y Chahín, que es otro de estos jóvenes políticos de barbita y bigote muy revolucionarios, anunció que el gobierno debe mejorar su propuesta en respuesta al petitorio de la oposición. Aquí lo que significa mejorar su propuesta significa aceptar los puntos de la oposición, obviamente. Y no estamos hablando de 1 o 2 puntos, ¿no? Son 10 puntos. O sea, prácticamente abarcan todo el proyecto. Y dicen que esta es una gran oportunidad para el gobierno, regalada, donada generosamente por la Democracia Cristiana. Es decir, es como que a ustedes, estimadas amigas y amigos, les ponen un tipo una pistola aquí en la cabeza y le dice: tienes una gran oportunidad. O sigues vivo o te vuelo los sesos. Para seguir vivo tienes que, por supuesto, aceptar todos mis puntos. Es una gran oportunidad. Esa es la gran oportunidad que le está dando el señor Chahín, la Democracia Cristiana, al gobierno. La gran oportunidad de rendirse. Ahora, parece que la Democracia Cristiana de pronto descubrió que tiene un papel que jugar después de todo. Y ese papel es lo que se suele llamar el fiel de la balanza. La fuerza que finalmente decide para dónde se va a inclinar. Descubrieron, y lo están poniendo en práctica, ese poder. Si votan en patota, en bloque, como hicieron en la comisión, y como pretenden hacer el jueves, y no más o menos desperdigados, ellos mismos hablaron del pirquineo político, entonces ellos van a estar en condición de decidir en muchas oportunidades si es el gobierno el que sale adelante con su proyecto o es la oposición la que sale adelante con su sabotaje. De pronto han descubierto ese poder, que radica en el hecho de que tienen un número de votos importante y que están en el centro político. Por algún momento, por fin, esto de estar en el centro, lejos de ser ocupar un territorio amorfo, inerte y que no lleva a ninguna parte, ahora, por las circunstancias políticas, se convierte en una cuestión decisiva, por ahora. Entonces han descubierto ese poder de que ellos pueden determinar para dónde se inclinan las cosas y pretenden usarlo. Pero no van a decir, ni dicen, de nosotros depende esta votación específica sobre los fondos previsionales, sino que, una vez más, dando vuelta a las cosas como suelen hacer, dicen, del gobierno depende. O sea, usted está con la pistola en la cabeza y le dicen, de usted depende. No depende del tipo que te puso la pistola, sino que depende de tú si aceptas o no su chantaje, pistola en mano. Así es que van a votar como bancada, se han tratado de unificar lo más posible, para así realzar su papel, este papel que han descubierto con los ojos, yo diría, desorbitados, este papel de que, por ahora, en esta coyuntura histórico-política, son el fiel de la balanza. Y lo están aprovechando. Ahora, yo creo que ya examiné hace un par de programas el contenido de estos 10 puntos en que la oposición pretende, con un criterio francamente oportunista, impresionante, votar favorablemente lo que a ellos les parece que da votos. O sea, todo lo que tenga que ver con regalar cosas, con entregar cosas, bono, apoyo solidario, todo lo que sea dar. Todo lo que sea costear. Es decir, que la gente tenga que cotizar más, pues si no, ¿cómo se pagan las cosas, por ejemplo? Eso no. Porque como ustedes saben, la izquierda
consciente o inconscientemente, tanto cuando están en la oposición como cuando llegan al gobierno, como se ha manifestado claramente en el caso de Venezuela, siguen la política del regalo. Su política económica consiste en comprar clientes políticos, arrebatando lo que puedan de lo que haya de reserva y luego extorsionando a los ricos. Más impuestos, más presiones, más lo que en la antigua Grecia se llamaban las liturgias. Entonces, esa es toda su política económica. Hasta ahí llega la ciencia económica de la izquierda. O sea, sacarle a uno para darle a otro. Desvestir un santo para vestir un santo. Y en el camino de pasar el traje de este santo a este otro, ellos se quedan con la mitad de la ropa, más o menos, como hemos visto. Dicho sea de paso, el Congreso, como ustedes saben, los congresales van a recibir un aumento de medio palo para pagar sus asesorías, porque estaban con problemas. Solamente, fíjense, tenían 3,5 palos para pagar al sobrino huevón que tienen, al que le dan la pega de ir a sacar copy-paste de la internet. Ahora disponen de 500 lucas más para eso. Estupendo. Así es que ahí están las cosas. Vamos a ver qué pasa mañana. ¿Qué va a hacer el gobierno ante esta extorsión, pistola en mano de la oposición? ¿Quiénes van a ser perjudicados en esto? Por supuesto no van a ser los congresales. Los congresales están recibiendo aumentos, se forran los bolsillos, no hay ningún problema para ellos. Seguramente tienen los mejores planes de salud disponibles en instituciones privadas, tienen resguardadas sus vidas, están asegurados. Los que van a joder son, por supuesto, los ciudadanos comunes y corrientes, que van a tener que seguir con el sistema tal como es ahora. Eso es todo. Eso es todo. Y, estimados amigos, quiero recordarles algún par de cositas. Espero que esté saliendo bien el sonido. Los regalos. Ese es un tema siempre difícil. Uno sabe que tiene que regalarle a a la señora, al esposo, a un hijo, a un hermano, a un amigo querido, pero no sabe qué. Es difícil hoy en día regalar. En general la gente tiene todo lo que necesita, computadores, cosas de este tipo, todo el mundo tiene. Pero una joya, aunque uno tenga joyas, es un regalo fantástico, es un regalo siempre valioso, un regalo que siempre se aprecia. Y yo les recomiendo que para hacer ese regalo entren a bowmex.com. Es una joyería en línea. La joyería en línea que presenta las joyas más hermosas de Chile por una razón muy simple, porque las joyas que presenta y que tienen muchas variedades, líneas italianas, españolas, para hombres, para mujeres, platería mexicana, platería de acá, todas, por supuesto, metales preciosos, plata, oro, piedras preciosas, pero sobre todo diseños. El diseño hace la diferencia en todo orden de cosas, estimados amigos, y los diseños de estas joyas vienen de manos de orfebres europeos que mantienen una tradición desde tiempos muy remotos. La artesanía a ese nivel se convierte de artesanía en arte. Y eso es lo que ustedes van a ver en estas joyas. Yo les recomiendo que eche una miradita en bowmex.com y recuerde que si adquiere una joya en Bowmex va a tener un 30% de descuento. 30. No solo son las joyas más hermosas, sino que desde el punto de vista económico, lo más conveniente, estimados amigos. Les recuerdo además, porque estas cosas hay que recordarlas, porque uno no, yo lo sé, porque soy igual que todos ustedes, somos todos iguales en esto, no, nos dejamos de estar con las cosas. Si usted tiene una empresa o gestiona una empresa, este es el momento de ponerla a funcionar bien, con una administración realmente eficiente y no mediocre. No una administración mediocre que está todo el tiempo teniendo problemas por el pago de las cotizaciones, por el pago de los impuestos, por la administración contable, por la auditoría. Problemas. ¿Cuántas empresas no andan a la rastra por eso? Llegó el momento de cambiar su sistema de administración, ponerse en manos de expertos. ¿Y quiénes son estos expertos? Controller S.p.A. ¿Quiénes son los de Controller S.p.A.? ¿Qué es esta empresa? Es una empresa formada por contadores, auditores de extraordinaria pericia. Trabajaron 20 años en empresas internacionales grandes. Trabajaron también en empresas chilenas grandes.
Pero un día decidieron formar su propia empresa y formaron Controller, que le ofrece este servicio. Se hace cargo de su empresa en la parte administrativa, lo asesora. La empresa puede ser chica, grande, mediana, de cualquier porte. Incluso puede usted ser un emprendedor que prácticamente la empresa todavía es un proyecto, lo van a asesorar para llevarlo a cabo bien hecho. Todo lo que tenga que ver con auditorías, impuestos, asesoría, etcétera, etcétera, etcétera. Controller SPA hacen uso de un software de nivel mundial, adaptado a Chile, y además ponen una cosa más importante que ninguna otra: experiencia, su experiencia. Así que ya sabes, Controller SPA. Y un tema que me llamó la atención ayer revisando la cartelera, digamos, de eventos internacionales, lo voy a dejar para el final, que tiene que ver con cómo todos los poderes nacionales, las potencias, las semipotencias, todos los que tienen un determinado objetivo en sus relaciones internacionales que vaya más allá de vender sus mercancías, como hacemos nosotros, que no podemos tener ningún otro objetivo salvo ese. Retroceden hoy en día, creo que lo mencioné en algún programa, se les hace más difícil hacer lo que se hacía en otros tiempos históricos, cuando simplemente las potencias presionaban hasta el punto de quiebre, llegado el caso, para obtener sus objetivos. O sea, llegaban a la guerra o a la amenaza de guerra, pero una amenaza de verdad que se concretaba. Hoy día todo el mundo retrocede por razones que tienen que ver con una situación que lo permea todo, a saber, una interdependencia entre todas las partes más grande que nunca en la historia. Siempre ha habido interdependencia. Los hombres de las cavernas ya comerciaban unos con otros, aunque ustedes no lo puedan creer, pero ahora eso está elevado a la millonésima potencia. Y además las capacidades de daño mutuo son mucho más grandes. Entonces, vean ustedes el caso. Estados Unidos lleva una flota completa, una fuerza de tarea a la zona del Golfo Pérsico, estaciona bombarderos B-52 en las proximidades de Irán, pero tras cartón Pompeo va a Rusia y dice: no, si no tenemos ninguna intención de hacer guerra. Los ayatolas de Irán, por su parte, que el día anterior o hace 2 días dijeron que si había guerra ellos iban a salir triunfantes, toda la retórica oriental clásica, ayer dicen otra vez: no, si nosotros no tenemos ningún interés en hacer guerra. Después vamos al caso de Venezuela, que lo examinamos tantas veces, cómo las partes no llegan finalmente. El gobierno, en este caso especialmente de Maduro, no llega hasta las últimas consecuencias destruyendo de un paraguaso a la oposición, sino que ha ido con Gotario, tomando uno, arresta al de más allá. Eso no se veía antes. Yo recuerdo de niño chico, en casos como estos, en que había un grupo que quería echar abajo un gobierno, el gobierno actuaba con toda la violencia del mundo nomás. Y por todos lados vemos una renuencia a llegar hasta las últimas consecuencias que deriva de que el planeta en su conjunto, las relaciones que hay entre naciones, grupos, clases, estamentos, etc., es de tal complejidad y todas las partes tienen tal poder para hacerle daño al otro y echar abajo todo el castillo, digamos, de naipe, que hay una mayor tendencia, yo no digo que no pueda pasar algo decisivo en un momento dado, pero hay una mayor tendencia a dejar las cosas ahí, a medio cocinar, no llegar hasta las últimas consecuencias, retroceder, tratar de nuevo llegar a un acuerdo. Lo estamos viendo en el caso de la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Ambas partes se subieron los impuestos, pero ambas partes están todavía en conversaciones, están tratando de encontrar una salida. Ninguno de los dos se dijo: ok, hasta aquí nomás llegamos con el comercio con ustedes, no les vamos a comprar nada de ahora en adelante. No. Es imposible hacerlo aunque se quiera, porque las interdependencias son demasiado poderosas. O sea, aquí estamos viendo un proceso histórico muy masivo a nivel mundial que determina condiciones de acción distintas para los actores y que se refleja en esta mayor, no digo absoluta, mayor renuencia a llegar hasta los extremos. Es un tema interesante, ustedes lo pueden observar en todo orden de cosas, incluso en la política interna de los países. Veamos el caso de Chile, ya lo voy a tocar ahora, cómo las partes en conflicto tienen ciertos topes, más allá de los cuales no se atreven a ir por temor a las consecuencias debido a estas nuevas condiciones económicas,
políticas, valóricas, mentales, etcétera, que rigen ahora en el planeta. Vean el caso de lo que pasa en Chile, para ir a un detalle que ilustra esto. El Instituto Nacional, que era un colegio, como lo llamaban, emblemático, un colegio que producía una camada tras otra de jóvenes que llegaban a las universidades en su gran mayoría, que se convertían en buenos profesionales. El Instituto Nacional se jactaba con razón de tener toda una historia de formación de personas que fueron de relevancia en Chile en todos los campos, desde luego incluyendo la política. ¿Y qué es ahora el Instituto Nacional? Un lugar donde una pandilla de 30 o 40 muchachos, estos del overol blanco, buenos para tirar molotov, para armar bombas, y para amenazar, y para matonear, y para usar la violencia contra todo el mundo, profesores, alumnos, empleados, se han hecho literalmente dueños del Instituto Nacional. ¿Y qué hacen las autoridades al respecto? Bueno, en otros tiempos, simplemente los identifican a los tipos y se los llevan presos en primer lugar. No solamente los expulsan, sino que los llevan presos por tirar bombas molotov, por ejemplo. Eso es un delito. No es un tema de que sean niños o estudiantes, es un delito. Pero ahora, ¿qué es lo que sucede? Aparece el alcalde de Santiago y dice que el viejo hay que de Chile, hay que ponerle freno a la violencia, ¿En qué se traduce el hay que? Dice que ahora disponen de un instrumento legal, que es esta ley contra la violencia dentro de los colegios, etc. ¿Creen ustedes que la va a poner en vigor? ¿Cree usted que en algún momento van a detener a eso, van a identificar a esos muchachos? O sea, ya están identificados y los van a expulsar del colegio. No lo creo. Y si intentan hacerlo, se van a producir reacciones tales que estos niños de repente se van a convertir de combatientes otra vez en niños inocentes que hay que tratarlos con especial consideración. Y no va a suceder gran cosa. Miren lo que pasa, pero esto ya pasa, diría yo, a otra esfera de temas, a otro territorio, pasa del territorio que estábamos conversando, de la dificultad de todos los actores para llegar a las últimas consecuencias hoy en día, pasa al territorio parecido pero distinto de la impotencia del Estado en nuestro país. Recién ayer entiendo que un grupo de carabineros del GOPE finalmente se presentó en una población en Conchalí, donde una vez más un grupo de narcotraficantes estaban venerando o rindiéndole tributo a uno de los suyos muertos, en uno de estos baleos que ya a nadie le importa, parece, disparando al aire y tirando fuegos voladores de luz, etc. Y se presentó el GOPE y el GOPE tuvo que enfrentarse a la chusma que había ahí, que lo bombardeó con botellazos, piedrazos, palos. Se llevaron a varios detenidos. Pero esta es primera vez que ocurre eso. Primera vez. Y vamos a ver si se repite, porque ya es una cosa de prácticamente toda la semana que en alguna población de Santiago las bandas de narcotraficantes que ya se han adueñado de la población, que tienen imperio sobre la población, donde no entra la policía, donde los vecinos tienen que hacerle venia a los capos de la droga, a los picantes que son capos de la droga, hacen lo que se les da la gana, celebran bautizos, funerales, casorios, a balazo limpio. Se han apoderado económica y políticamente, podríamos decir, de un territorio completo. Tienen poder soberano sobre algunas poblaciones. Y se sabe quiénes son. No hay ningún secreto quién es el capo y quién es el segundo a bordo y quién es el tercero y quiénes son los sicarios. El Estado no hace nada, la policía no se presenta, miran para otro lado. Algunos dicen que lo que pasa es que la policía está mojada, que los han comprado. Yo creo que es un tema de miedo. Miedo no solo del organismo mismo policial, sino que de las autoridades que están por encima, que no se atreven a tomar acción por miedo a que si hay un baleo, porque esta gente tiene armas, incluso más eficaces que las de los carabineros, si hay un baleo van a haber bajas, quizás va a haber incluso algún poblador que recibe una bala loca, y entonces el gobierno va a tener que hacerse responsable y va a aparecer la horda progresista a acusar al gobierno de uso excesivo de fuerza. ¿Cómo se le ocurre ir a reprimir a los narcotraficantes que tienen una empresa honesta? Los barrios de este país, de Santiago, de Concepción,
de Valparaíso, los espacios públicos, parques, plazas, calles, avenidas, han sido copadas por la delincuencia. ¿Y para qué hablamos del tema de la causa mapuche, que han copado una provincia o dos completa? Tampoco se hace nada. Aquí ya no es meramente un tema de que nadie se atreve a usar hasta las últimas consecuencias sus recursos de poder por un tema de los daños mutuos, por el tema de la interdependencia. Aquí hay un tema parecido pero diferente que tiene que ver con la impotencia de un gobierno que se encuentra gobernando en un contexto político, ideológico y valórico, donde una parte considerable, especialmente los jóvenes de Chile, están en posturas de revolucionarias, de combatientes, incluso están sacando a relucir una vez más el socialismo que estaba fondeado. Y en ese clima, y con una oposición que tiene el Congreso completamente dominado, entonces el gobierno ha caído en la impotencia y no ocupa ni siquiera, no digamos ir hasta los extremos de sus recursos, sino que ni siquiera a los principios de sus recursos. Antes de continuar, estimados amigos, les recuerdo que si usted tiene un pleito civil o tiene un litigio que va a terminar en una corte civil, dije, no penal ni laboral, los temas de familia son clásicos, recurra a expertos, póngase en manos de abogados que saben la pega, no el abogado que le recomendó un amigo por teléfono, póngase en manos de Salinas y Ojeda. Es un bufete especializado en temas civiles de esa naturaleza, temas de herencia, disputas por divorcio, disputas por contrato, todo lo que tenga que ver con litigios entre civiles, no juicios laborales ni penales, repito, es tema de Salinas y Ojeda, que tienen un bufete que se ha desarrollado para hacerse cargo de ese tema. Nada más. Por lo tanto, son especialistas y por ese motivo, por esa razón, tienen una muy buena porcentaje de éxitos en las cortes. Póngase en manos de Salinas y Ojeda, no esté esperando último minuto de ponerse en manos de un chanta que lo único que va a hacer es ordeñarle sus recursos, inventando un cuento tras otro sin hacerse, ni siquiera hacerse el trabajo de ir a dejar un papel a los tribunales. Póngase en manos de Salinas y Ojeda, los datos están a mi izquierda, es súper fácil, salinasyojeda.cl. Si tiene algún problema, consúltelo, vaya viendo lo bien que le va a ir, como ya le está ocurriendo, por lo que he sabido, a algunas personas que estaban en esta situación y que son visitantes de este canal. Lo mismo pasa cuando usted quiera vender una propiedad o arrendar una propiedad o administrar propiedades que está arrendando. Es bien peliagudo el asunto, yo sé. Lo que cuesta vender o lo que cuesta arrendar. Hay gente que simplemente necesita la plata ahora, hoy, porque quieren irse a Santiago, por ejemplo, o quieren irse a Concepción, o quieren irse a Valparaíso, quieren irse de donde están y quieren irse a otro lugar, quieren irse a otro país, quieren irse a vivir al campo, quieren cambiar de casa, quieren cambiar de barrio, lo que sea. Y eso lo quieren hacer ahora, no en 2 años más. Pero mucha gente se queda años esperando vender su casa porque no saben poner los precios correctos, no saben presentarle su propiedad a los que la van a visitar y por lo tanto su famosa venta se limita a ser un paseo de visitantes dominicales que entran, salen y se van y nunca más se supo. Póngase en manos de Hey, propiedades Hey, H-A-Y-E, Hey se pronuncia. Esta persona está desde cabrito literalmente trabajando en el campo de las propiedades, del corretaje. Es un experto, sabe vender bien, ahora, cuando usted necesita. Sabe incluso cómo presentar la casa. Sabe lo que hay que hacer para que tenga la mejor impresión la persona que va a comprar. Y si usted quiere arrendar su casa o departamento a terceros, póngase también en manos de Hayes para que él le elija un arrendatario decente y que va a pagarle, que no le va a hacer lo que hacen algunas personas desvergonzadas, que no pagan, no reciben al arrendatario que les va a cobrar, se atrincheran detrás de alguna disposición legal que dificulta mucho echar a un arrendatario y cuando finalmente se van destruyen todo. Yo lo he visto. Rompen el water, rompen las cortinas, hacen el mayor daño posible, una costumbre lamentablemente que no bastante general en algunas personas que se abandonan, como que se vengan, ¿eh? Entonces, con Hayes usted se evita todo eso porque sabe a quién arrendar. Sabe a qué personas se les puede arrendar y a quiénes no.
Y lo mismo si usted tiene varias propiedades arrendadas y está cabreado de ir a cobrar, está cabreado de tener que recibir a las 2 de la mañana un telefonazo diciendo que se está desbordando el water y que se haga cargo porque si no empiezan a insultarlo y a retarlo por teléfono. Deje que EIS le administre todo eso. Él sabe. Póngase en manos de EI Propiedades. Aquí están los datos. No se complique la vida. Venda su casa, venda su departamento, arriende bien, administre bien con Hayes. O de lo contrario, estimados amigos, le va a pasar como el cuento de Cantinflas, cuando trató de vender, en una película muy vieja, pero muy divertida. Ya les voy a contar algún día de esa película. Y finalmente, amigos, en materia de sponsor, les quiero recordar el vino personalizado, cuál salió hoy día. Fernando Villegas, feliz aniversario, sí, hombre, ¿cuál aniversario? Cosecha exclusiva. Bueno, todas las cosechas de este vino son exclusivas, porque el vino realmente es exquisito. Y usted personaliza la botella como quiere, ya sabe, el membrete de aquí, de atrás, pone el nombre que quiere, la marca que quiere. Estupendo para hacer regalos, porque qué mejor regalo que regalarle a la abuelita, a la mamá, que está cumpliendo 98 años, digamos, regalarle un botellón que dice Santa Nona. Y le pone, no sé, millones de estrellas de acuerdo a la edad. Puede hacer un montón de chistes, cosas simpáticas, divertidas, que se recuerdan por toda la vida. Y además tomándose un vino, pero ¿para qué les cuento? Exquisito. Viña personalizada, aquí están los datos. Usted puede encargar una botella, 2, 3, no hay problema, le van a llegar a su casa. O le van a llegar a su empresa si usted es una persona que está gestionando un almuerzo corporativo, una cena para los clientes importantes. Y les regala a cada uno una botella con su nombre. Mire qué mejor idea de regalo que esa. Y entre paréntesis, pasando a un tema totalmente distinto, hay algo muy curioso. No sé si ustedes saben que Estados Unidos decidió volver a la Luna. Después de muchos años que no se hizo ninguna expedición humana más a la Luna, ellos decidieron poner una mujer, además, en la Luna, una astronauta femenina en la Luna. Y tienen un plazo, quieren que esto ocurra allá por el 2024, o sea, 5 años más. Ese es el proyecto Artemis. Pero les voy a contar una cosa. Varias naciones e incluso empresas privadas como la de Elon Musk, el hombre de Tesla, creo que también está metido en estos proyectos, el Bezos de Amazon. Hay un montón de proyectos muy curiosos que señalan todos la misma cosa. Una súbita, inexplicable urgencia por volver a la Luna. ¿A título de qué? Y algo aún más curioso. Un ingenio espacial que lamentablemente tuvo un problema y se estrelló finalmente, un proyecto espacial israelita, estaba llevándose, o va a ser otro proyecto que va a hacer lo mismo, un archivo con toda la sabiduría humana, si es que existe la sabiduría humana. No sé cuántos miles de millones de gigabytes con información sobre nuestra tecnología, nuestras artes, la sinfonía de Haydn, los pensamientos de Einstein, de Freud, de Miguel Ángel, reproducciones, todo lo que la humanidad ha hecho en términos de cultura. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué quieren mandar a la Luna eso? ¿Acaso alguien vive en la Luna? ¿Se va a fundar una universidad en la Luna? ¿Por qué ese afán por llevar a la Luna, o sea, fuera de la Tierra, ese stock de conocimiento? ¿Por qué ese apuro repentino de distintas organizaciones espaciales de distintos países, incluso privados, repito, por no solo ir a la Luna, sino que ver modo de instalar gente ahí? O sea, hacer residir gente en la Luna. Y no meramente, como los años 70, mandar a unos tipos que recojan unas piedras y vuelvan. No, a estar allá. ¿Y por qué todo esto antes del año? Porque se ha mencionado esta cifra, antes del año 2029. Junten con una línea los dos puntos. ¿Qué va a pasar el año 29? Que están tan urgidos por llevarse todo el material de archivo que representa o que encarna o que materializa la historia entera de la cultura humana a la Luna. ¿Por qué el apuro por poner gente a vivir en la Luna? Y la Luna, ya, ¿qué más nos podía ofrecer la Luna? Se fue para allá, se trajeron unas piedras, no hay nada más en la Luna que pueda ser de interés aparentemente. ¿Por qué?
Tal vez porque es el astro que no es la Tierra, que está más cerca de la Tierra, que es más fácil llegar. ¿Qué va a pasar en la Tierra que están tan apurados antes del año 29 distintas potencias por poner gente ahí? ¿Cuál es el apuro? Échense una miradita al año 29 y ahí tal vez descubran una posible razón. Todo esto que estoy diciendo yo es especulativo, por supuesto, pero llama la atención, ¿no? A mí me ha llamado la atención, y no soy el único que le ha llamado la atención, este súbito apuro por volver a la Luna antes del 2029. Dicho lo cual, estimados amigos, bueno, yo en el 2029 voy a estar ya en el patio de los Callados, de todas maneras, o muy probablemente, así que no voy a tener ningún problema. Pero los más jóvenes les sugiero que entren a Google y busquen qué se prevé para el año 2029. Y eso sería todo por hoy. Si ustedes me lo preguntan por mail, capaz que les explique cuál es la razón. Hasta mañana.